Muy buenas noches para todos. Hoy, como cada 8 días, nos reunimos para tener un tiempito de compartir la palabra, estudiarla. Y esta semana pues nos corresponde Hebreos 10. Estamos en Hebreos 10, que es la parte que nos corresponde. Como siempre les recuerdo, su pastor y amigo Abimael Bustos, aquí de Bogotá, Colombia. Nuestra comunidad se llama Refugio, Iglesia Bíblica Tu Casa. Estamos aquí desde Bogotá transmitiendo siempre. Bueno, quiero contarles que el libro de Hebreos me ha abierto mucho pues el entender la voluntad maravillosa de Dios, su amor por la iglesia, su amor por los que somos sus hijos realmente, ¿no? Y comienza Hebreos hablando sobre la grandeza de Dios, pero especialmente de su Hijo Jesús. Y empieza Hebreos 1 hablando de que Él es superior a todo, a la creación, a los ángeles, y luego pasa a hablar de que Él es superior a los profetas, superior también a lo que tiene que ver con los sacerdotes, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios hecho hombre, y cómo Él es superior entonces a todo. Entonces Hebreos es una comparación siempre entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es una comparación entre lo que es la ley, la obligación del hombre a hacer algo para que Dios lo bendiga y sea salvo, y en el Nuevo Testamento es la gracia, que es Jesús haciendo todo por nosotros, y nosotros lo único que tenemos que hacer es creer. Esa es la parte. Pero hay varios versículos que hemos visto, y en el capítulo 10 vuelve a verlo, que muchas malas interpretaciones hacen ver que la salvación se pierde. Entonces, todo Hebreos es hablando de la seguridad de la salvación, pero mal interpretado por no ver bien el texto y el contexto del versículo, como en el capítulo 6 o en el capítulo 3, que también se habla así. Entonces, las personas que digamos así, no toman el valor del sacrificio del Señor Jesús, que fue para siempre, que fue una salvación regalada, que nos la dio gratis. Todo el libro de Hebreos es eso, comparando que en el Antiguo Testamento había que hacer muchas cosas, y que el que no las lograba hacer lo mataban, moría lapidado o XY. Entonces viene la diferencia, y el libro de Hebreos, que creemos que lo escribió Pablo, o por lo menos lo inspiró a alguien para que lo escribiera, habla de eso, de la diferencia entre un antiguo pacto y un nuevo pacto, una ley contra la gracia. En el anterior era un siervo, que era Moisés. En el nuevo es el Hijo de Dios. El siervo no está siempre, porque él muere o se acaba y se va de la casa, pero el Hijo permanece para siempre. Todas esas diferencias las vemos en Hebreos, y por eso es importante. Entonces nos está siempre dando una comparación, y toma un grupo de personas que eran judíos, cristianos, que se han convertido al cristianismo, que estaban yendo a la iglesia, pero que por las situaciones que estaban viviendo de persecución, de sufrimiento y tal, para evitar esto estaban volviéndose al judaísmo, volviéndose a los ritos, a las leyes y tal. Y en ese momento en que se escribe Hebreos, no se ha destruido el templo de Jerusalén. Todavía se siguen haciendo los sacrificios, sigue siendo el mismo sumo sacerdote, haciendo todos los ritos, todas las fiestas, y todas estas cosas. Entonces por eso le queda fácil al escritor de Hebreos comparar, porque todavía se está haciendo. Ese es básicamente lo que nos enseña. Entonces el libro de Hebreos es maravilloso, porque lo que pasa o pasó al comienzo de la iglesia a estos hermanos que eran judíos, que se habían convertido, está pasando todavía ahora. Hay muchas personas que son judías, se convierten, pero quieren llevar a la iglesia al judaísmo. Y hay otros que ni son judíos y se hacen judíos, y ahora, sin ser judíos, se hacen judíos, se convierten a Cristo y quieren llevar a las personas a que practiquen el judaísmo. Eso es más terrible todavía. Entonces, hay otros que no necesariamente es llevarnos a los ritos
judíos, ni demás, pero sí, digamos que quieren llevar a la iglesia a que practique ciertas cosas para recibir favor, para recibir bendición o para recibir la salvación. Y eso tampoco es correcto de acuerdo al Nuevo Testamento, de acuerdo a la gracia que es Jesucristo, de acuerdo a ese nuevo pacto. Es por fe, es solo por fe. Y todo esto entonces es bueno irlo aclarando. Por eso nos gusta ir verso a verso, capítulo a capítulo y libro a libro. Y comienza hablando el libro de Hebreos, vamos a leerlo en la Reina Valera, que habla sobre el sacrificio que se hacía bajo el antiguo pacto y cómo es ahora comparado. Recuerde que Hebreos siempre está comparando. Es un libro doctrinal, pero es un libro también como una prédica de exhortación. Exhorta, enseña doctrina, exhorta, enseña doctrina. Y por eso es es muy rico, es muy profundo, pero cuando uno lo lee despacio, con la guía del Espíritu Santo, con el texto y el contexto, entendiendo siempre que Jesús es el centro, que lo que vino a hacer Él fue a salvar. Y cuando yo lo leo así, entonces descubro que es el libro que más seguridad me da de que el amor que tiene Dios por nosotros, de la gracia de Dios, ya del regalo inmerecido, que se llama, la gracia se llama regalo inmerecido, y de todo lo que tenemos a través de este evangelio. Así este evangelio, la buena noticia. Y comienza diciendo porque la ley, te está hablando ahora, va a comparar la ley, que es la ley de Moisés, porque así se le llama, la ley de Moisés, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Y aquí ya comienza entonces a darnos claridad. Una sombra, yo hice esto hoy a propósito para que pudieran ver como la sombra que viene, ahí hay una sombra, ¿sí? Esa sombra que se refleja en mi rostro, esa sombra no es la mano, es la sombra de ¿qué? De la mano, es la sombra de la mano. Si yo pongo acá este cuadernito, igualmente este cuadernito me da sombra, ¿sí? Me da sombra, pero esa sombra no es el cuadernillo. Y así puedo mostrarles muchas cosas más. La sombra del esfero, vamos a poner la sombra del esfero. La sombra del esfero, entonces acá hay una sombrita ahí que se nota. Y esa sombra no es lo verdadero, es una sombra, pero lo verdadero está adelante. Entonces aquí ya comienza el escritor de Hebreos a darnos, recuerda que la carta de Hebreos no está dividida en capítulos, no es una carta completa, pero para facilitarlo, entonces los escritores y los traductores en la Septuaginta nos la dieron así para poderla degustar mejor y poder ir capítulo y versículo a versículo. Entonces dice que la ley era una sombra de los bienes, o sea, los bienes, la parte que trae bienes, el bienestar, los bienes, la riqueza, lo que sea, que era salvación, es la sombra. Todo lo que son los mandamientos, los ritos, las normas, los estatutos, todo era la sombra de algo bueno que iba a venir. No la imagen misma de las cosas, dice ahí en el versículo. No era la imagen misma, era solamente la sombra. La sombra. Y luego entonces dice, esa sombra, esa ley, esas normas que Dios le dio a Moisés, que son perfectas, son santas, son puras, esa es la ley. Dice que esa ley, ¿qué pasó? Dice, nunca puede, nunca, la palabra nunca es nunca, o sea, nunca puede, ¿qué? Nunca puede, ¿qué? Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. ¿Qué quiere decir esto? En la ley de Moisés se ofrecen sacrificios cada rato. Tú lo vas a ver allá en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico. Los sacrificios que se hacían era el corderito el cordero, el buey, la vaquita o el conejo, bueno, no sé, lo que sacrificaba. Habían unos animales que no es conejo, que se podían sacrificar. Entonces estaba la palomita, estaba el corderito y habían hasta becerros que se sacrificaban.
uno cada año. Y había el sacrificio que es el del perdón del año, que es lo que celebran el Yom Kippur, y en ese momento que se escribió también se estaba celebrando, pero ese sacrificio era para cubrir los pecados solamente por un año y luego volver a hacerlo. Ahora entonces está haciendo la comparación, el sacrificio, la ley, el pacto antiguo, eso, todo eso que hacía no puede hacer lo mismo que lo que hace Jesús. Entonces todos los que se acercan a la ley, cumplen la ley, procuran la ley, hacen lo que sea para cumplir la ley, para que Dios los favorezca, que les dé la salvación, pues dice ya también en Santiago que si falla en un solo mandamiento es como si hubiera fallado en todos, o sea, está por fuera. Así es de que eso que se hacía cada año no puede ser perfecto a los que se acercan a ese sacrificio. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y aquí es importante que anote la palabra conciencia. Entonces, las personas que se acercan, está hablando que se acercan, ¿por qué? Porque todas se estaba celebrando en Jerusalén en el templo. Las personas que se acercan al templo a que por medio de un sacrificio, un corderito, un palomito, lo que sea, y el que se hacía cada año, de ese becerro que se hacía cada año, eran limpios sus pecados, pues ya para qué volvía al otro año. Pero no, cada año había que hacerlo y así fue por cientos de años. Entonces, ese sacrificio, ese pacto, esas leyes y todo lo que se hacía, Jesús vino a cambiarlo. Dios lo envió con un propósito, Dios lo envió con una misión de cumplir la ley para cambiarla por otra ley. Cumplir el pacto para cambiarlo por otro pacto. Y él ahora, como hay un nuevo pacto, ¿cierto? Hay una nueva ley, entonces debe haber un nuevo sacerdote, porque este nuevo pacto y esta nueva ley son eternas. El nuevo pacto es eterno. La ley que hay es eterna, que es la ley del amor. Y ahora, para que cumpla, ¿qué sacerdote puede cumplir eternamente esto? Ninguno, porque todos mueren. Entonces había que tener un nuevo sacerdote que fuera eterno. Entonces Dios envía a su Hijo para que Él cumpla con ese llamado y cumpla con el propósito de ser el sumo sacerdote para siempre, para siempre. Pero ahora aquí viene algo. Esos sacrificios que se hacían para aliviar y calmar la conciencia era solamente por un año, pero al año siguiente, al día siguiente, ya la conciencia estaba acusando de que pecó, de que habló, de que pensó, de que hizo o de que no hizo. Entonces, por eso es importante aquí que este sacrificio no limpia la conciencia. La conciencia seguía otra vez acusándonos. Entonces, vuelvo y repito, de otra manera no habría necesidad de ofrecer más sacrificios o tributos a este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Tocaba recordar los pecados, ir al becerrito, ponerle allí, el sacerdote se encargaba de todo esto, rociar la sangre y tal, y poder entrar al lugar santísimo. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Eso lo está diciendo la Biblia. Hebreos 10 está diciendo que la sangre de todos los sacrificios que estaban haciendo en ese momento, de los corderitos, de los cabritos, de los machos cabríos y de los toros, no puede quitar el pecado, solo lo cubría. Entonces, esos bienes venideros es la gracia, es Jesús, es el Cordero, Él es el Cordero, Él era el sacrificio perfecto. Entonces Jesús vino a cambiar ese antiguo pacto, esa antigua ley, por una nueva ley, un nuevo pacto, y esos antiguos sacerdocios que se repetían por uno solo. Eso está bien entendido. Ya entendemos eso, ahora entramos a la parte donde lo que es la ley, que es una sombra, ¿cierto? Ya vimos la sombra, de ahí está la sombra, hoy lo hice así para que pudieran ver la sombra. No puede limpiar los pecados,
¿Por qué? Porque lo único que puede hacer, esa sombra, por ejemplo, que yo les muestro ahí, la sombra de mi mano, ella puede verse, pero no puede tomar las cosas, mientras que lo real, sí la mano real sí puede tomar. Lo mismo, en la ley nos mostraba que iba a venir algo bueno, algo mejor, pero la ley no puede salvar, la ley no puede quitar el pecado, la ley te avisa que estás pecando, pero no lo puede quitar. La ley te avisa que vas para el infierno, pero no te puede salvar. Hemos dicho que la ley es como un espejo también, así como la sombra, ahora me hago con un espejo, me deja ver mis defectos, me deja ver cómo soy, todo lo malo que soy, pero el espejo no me puede sanar, ni salvar, ni aliviar, ni santificar tampoco. La ley no puede santificar, antes condena, la ley condena, ¿cierto? Muy bien, entonces, entendido lo que está diciendo al comienzo sobre esa sombra, que solamente es algo de lo venidero, no es mala, no es perversa, ni mucho menos, simplemente Dios la dio a Moisés y se la dio a los judíos para que se dieran cuenta que necesitaban un nuevo pacto, una nueva ley y un nuevo salvador, un nuevo sacerdote. Todo eso, eso era para mostrarles que ellos por sus propias fuerzas no podían. Y por eso cuando Jesús vino, se da cuenta de que los sacerdotes y los levitas y los escribas y fariseos, ellos creían que por portarse así, vestirse así, eran salvos y merecían más favor de Dios porque ellos hacían las cosas supuestamente mejor que todo el mundo. Entonces, no, el Jesús vino y les dijo, mire, yo soy el enviado de Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Cordero inmolado. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús venir, dijo, ahí viene, ¿quién? El Cordero de quién, de Dios Padre, que viene a quitar el pecado no solamente de los judíos, no solamente de los que tributaban, sino de todo el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. Entonces, el anterior pacto era para los judíos y solamente ayudaba a los judíos para cubrir los pecados por un año. Hasta que el pacto antiguo era para que viniera un nuevo pacto. El sacrificio era para avisar que iba a haber uno que se iba a sacrificar y que era el Cordero perfecto, ¿cierto? El sacrificio perfecto que es Jesús. Eso debe quedar claro para que así no les vaya. Entonces, también dice allí, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede. Dios le está dando esa simbología para darles a entender que iba a venir alguien que iba a entregar su vida y derramar su sangre, y esa sangre sí iba a ser para Dios Padre, iba a ser un pago perfecto. Este no era un pago perfecto, porque el animal no podía quitar los pecados, pero a Dios, al Padre Dios sí le recordaba que iba a enviar a su Hijo y por eso tenía misericordia. En el fondo es una forma de gracia para con el pueblo de Israel. Entonces no puede, solamente Jesús hizo el sacrificio perfecto en ese nuevo pacto, y ¿quién sí quita los pecados? Los otros cubrían el pecado, tapaban el pecado y Dios no los exterminaba. Pero Jesús sí vino, dio su vida, su sangre era santa, pura del cielo, nunca pecó, su sacrificio fue perfecto y por eso Él esa sangre sí la recibe como el pago para el perdón de todos los humanos. Y el Señor Jesús echa todo ese pecado en Él. Él sí quita los pecados. En alguna parte en el Antiguo Testamento dice que Él tiró los pecados de nosotros, de los que han creído, al fondo del mar. Los tiró al fondo del mar. O sea que nadie, hablando del fondo del mar, es que es imposible llegar al fondo del mar. Pero a eso se refiere. Si ya están tirados al fondo del mar, Dios por medio de Jesucristo los perdonó. ¿Para qué traerlos? O sea, ¿para qué irse a pescar al fondo del mar a traer los pecados que ya Jesús perdonó? Y aquí hay algo que es importante que lo entendamos, porque lo que viene más luego nos va a poner a cabecear. Señor, entonces la salvación se pierde o no se pierde, porque ya lo hemos dicho que no se pierde, pero como estos versículos que tienen cierta
interpretación mal hecha o la hacen a propósito para asustar, para engañar. En el fondo es un engaño. Por eso hay que tener cuidado. Y yo quiero decir esto. Dios es omnisciente, omnipresente. Cuando cubría los pecados del pueblo de Israel con el becerro, los machos cabríos, los cubría. Él sabía los pecados que iban a cometer y él decía, bueno, con el becerrito les perdono esos pecados del año. Ahora, ¿cómo va a ser para perdonar los pecados de todo el mundo? De los que nacen, los nietos, bisnietos, tataranietos, ¿cómo va a ser? Usted dirá, bueno, el Señor perdonó mis pecados hasta que los recibí, y de ahí para adelante, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Si Él murió, sí, por mis pecados, pero murió por mis pecados hasta que lo conocí, y de aquí para adelante, ¿cómo hago? ¿Sí ve? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él es omnisciente, Él es eterno, y Él está por fuera del tiempo nuestro. Él está en el kairos, no en el cronos. El cronos es el tiempo nuestro. Un día, 2 horas, 2 minutos, 1000 años. Él está en el kairos, que no hay tiempo ni hay espacio. Él puede moverse para donde quiera en ese, no sé, ese universo. Y Él puede ver mis pecados antes de que yo los cometa. Él ya sabe qué pecados voy a cometer. Él sabe los pecados de mis hijos y cuáles van a cometer. Él sabe los pecados de mis nietos y cuáles van a cometer. Él sabe los pecados de mis bisnietos, tataranietos y todas mis generaciones hasta que Él venga por segunda vez. Él ya lo sabe, no los míos, los de todo el mundo. Como Él los conoce, por eso Él lloraba. Porque todos esos no eran solamente los pecados que ya eran bien grandes, sino los que no habían cometido también Él los pudo ver. Y como Él pudo ver todo ese pecado, Él tenía que cargarse de todo ese pecado en su cuerpo. Y al cargarse de todo ese pecado, de los pecados, imagínense en ese tiempo y ahora, que cometimos y que no hemos cometido, pero que vamos a cometer, que Él ya los conoce, Él se los echó todos en su cuerpo. Él se hizo pecado por nosotros sin haber pecado. Nunca jamás pecó, ni de pensamiento, ni de obra, nada. Él fue perfecto. Por eso era el Cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, sin daño en las pezuñas, sin daño en ninguna parte, en la piel, ni nada. Era perfecto. Y entonces Él se carga de todos los pecados. Se los achacamos todos nosotros, porque todos nosotros, inconsciente o conscientemente, lo matamos. Allí están los gobernadores, la parte política, la parte militar, estaban los religiosos y los no religiosos. Todos, los apáticos y no lo que sea, todos permitimos esa muerte. Y menos mal, porque Él se pudo llevar todos nuestros pecados. Ese es el Cordero. Allá en el Salmo 46 al 8 dice, nos da un fundamento profético para que el sacrificio de Jesús bajo el nuevo pacto. Y dice más o menos así, o dice así más bien. Por lo cual, entrando en el mundo dice, ¿qué dice? Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Quién dice eso? Dios, Padre. Sacrificio y ofrenda ya no quería, porque eran tanta, y seguía y pecaban. Entonces, sacrificio no quisiste. Mas me preparaste cuerpo. Ahí está hablando Jesús. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Quién está hablando? Jesús. Y ya eso fue en el Salmo. Dios inspiró a David para que lo hiciera. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Vengo para hacer tu voluntad, dice Jesús. Y uno diría, ¿y cuál es la voluntad del Hijo para complacer al Padre? Unos pueden decir obedecer, otros salvar al mundo. Bueno, muchas cosas podemos decir. Pero realmente, Él vino, sí, efectivamente, para redimir al mundo. ¿Pero cómo? La verdad es que lo vamos a entender ahorita en Hebreos 10, a lo que Él vino. Pero se las adelanto. Él vino más o menos a 3 cosas. A salvar, lógicamente. Pero también era a reemplazar el pacto antiguo por uno nuevo. A reemplazar el sacerdocio antiguo por uno nuevo. ¿Cómo la ve? El pacto, el sacerdocio. Y también a reemplazar los profetas por uno nuevo, que es Él. Él reemplaza esas 3 partes. Él es rey. Todo lo que eran reyes, Él viene y Él se hace rey.
todos los que eran sacerdotes, él viene y se hace sumo sacerdote eternamente y para siempre, rey eternamente y para siempre. Él era profeta, ¿cierto? Allá dice, creo que es en Oseas, dice que él es profeta. En Moisés dice, vendrá un profeta. Él es profeta eternamente y para siempre. Él profetiza todo. Y él es sumo sacerdote también. Entonces, todas esas son en él que se cumplen. Entonces, para eso habría que hacer un nuevo pacto. Entonces, la voluntad, para cumplir la voluntad del Padre era que él reemplazara el antiguo pacto por uno nuevo. En el antiguo era que la gente hacía cosas para ser salvo y si no las hacía moría. En el nuevo Jesús hace todo y nosotros no hacemos nada, solo creer. El justo por los injustos. Él reemplaza entonces ese antiguo pacto, que es un pacto de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay pacto. Y él viene ahora y entonces también es el nuevo sacerdote, porque el anterior sacerdote moría, este no muere. Y un pacto que es eterno necesita ¿qué? Un sacerdote eterno. Un rey que muere, pues ahora él es el rey eterno. Un profeta que muere, ahora es el profeta eterno. Él es. Eso es, el Hijo de Dios es eterno. Esa es la diferencia. Entonces, mire el antiguo pacto y mire el nuevo pacto. ¿Cuál quiere usted? ¿Estar en el antiguo donde cada año y le toca ir y paga o quiere estar en este que por creer ya es salvo eternamente? Pero sigamos. Entonces dije, aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, como en la Biblia. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste. Eso que se hacía en el antiguo pacto. Vea que la voluntad de Dios es acabar con ese pacto que era de sacrificios, de holocaustos y todas esas cosas. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según ese pacto, esa ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Mire lo que dice acá, Salmo, recuerde, estamos leyendo el Salmo, para que usted lo entienda, Salmo 46 al 8. Oh Señor, vengo para hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Quita, dice Dios, quita lo primero, o sea, quita el primer pacto, ¿cierto? Las primeras leyes, quita todo eso del primer pacto y todo lo que entiende el primer pacto, para establecer este último, o sea, el nuevo pacto, el pacto. Por eso dijo Jesús allá en la cena, este es mi nuevo pacto, el pacto en mi sangre. Y es esa la voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ese es el nuevo pacto en Cristo Jesús, que se hizo ¿cuántas veces? ¿Cada año? No, una vez y para siempre. Ese pacto es eterno, esa salvación es eterna, el sacrificio es eterno, el rey es eterno. Entonces, si tú has creído en este nuevo pacto, tienes vida eterna. No es cada año, no estás sufriendo ahí. Esa cita es maravillosa, porque es la forma de entender. Imagínate, casi mil años atrás, 600 años atrás, Dios lo profetizó, el Espíritu Santo se lo dio a David. Ese sacrificio y no ofrenda. Eso no te gustó a ti. ¿Por qué? Porque la gente pecaba y repetía. Parece como en algunas doctrinas o iglesias donde la gente peca, va y se arrepiente ante el sacerdote o el pastor y sigue pecando y vuelve. Eso no quiere Dios. Él quiere un solo sacrificio, un solo perdón general y se acabó. Y ahora es por gracia que vivimos. Sacrificios y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado. Eso era de esa manera. Y el que no, moría. Ahora no, ahora es en Cristo Jesús. Por eso él dice, me preparaste cuerpo. ¿Cómo así que me preparaste cuerpo? Sí, el Señor preparó un cuerpo, por eso lo envió espiritualmente, entró en María, ¿cierto? Como un esperma, pero luego el cuerpo se lo dio en el vientre de María. Y Jesús tuvo un cuerpo humano, pero la sangre era divina. La sangre y su espíritu eran divinos. Y él caminó con nosotros, fue como nosotros, sufrió, lloró y se rió. Y también murió como nosotros. ¿Cómo la ven? Esa es la hermosura. Y dice, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
que le preparara un cuerpo para que él viviera como un ser humano, porque los sacerdotes tenían que ser igual a los demás, para poder vivir como nosotros, sufrir como nosotros, entender como nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios con su Hijo? Que Él pudiera hacer un nuevo pacto, Él fuera el nuevo sacerdote, ¿cierto?, de una nueva ley, eternamente y para siempre, ¿cierto? Entonces todo esto se cumplió ¿dónde? En la cruz del Calvario. Allí Él fue y fue sacrificado como un corderito, se cargó de todos los pecados y murió. Al morir y derramar su sangre, el Padre eterno, juez eterno, aceptó ese pago, esa sangre, como el justo castigo por todos los pecados de la humanidad, de los que han nacido y de los que no han nacido. Tremendo. Esto es muy poderoso, es muy hermoso. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, para hacer la voluntad de Dios. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, no mi voluntad, ¿cierto? En 1 de Pedro 1:20 y en Apocalipsis 13:8 habla de esto, que Jesús en la cruz cumplió todas estas promesas que le hizo al Padre. Perdón, todo esto que le prometió al Padre en la cruz. Esa es la voluntad. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Cuando Él se entrega a nosotros, somos apartados. Todo el que crea en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz, que llevó sus pecados, en ese momento el Señor nos aparta. ¿Cómo? Pone en nosotros, nos sella con su Espíritu Santo y quedamos separados, apartados. Eso es apartar, es que ahora me pertenece, dice Dios. Ahora es mi hijo. Yo respondo por él. Yo pago por él. Si yo soy eterno, mi hijo es eterno, pagó por sus pecados, voy a poner algo eterno dentro de él para que nunca jamás se pierda. Voy a poner mi propio espíritu, que es eterno, y colocó en nosotros el Espíritu Santo de Dios, en nuestro espíritu. O sea que nadie nos puede separar ahora del amor de Dios. Eso debe ser muy claro en usted. ¿Por qué? Porque va a venir el enemigo a través de doctrinas erradas a hacerte dudar de lo que Jesús hizo en la cruz. Cada vez que tú dudas de tu salvación, estás dudando de que Jesús hizo un buen trabajo en la cruz, que como que le faltó. Es una vez y para siempre, dice allí, un sacrificio por ¿cuánto tiempo? Una vez y para siempre. Estas son palabras importantes que tú debes atesorar en tu corazón, en tu mente. Una vez y para siempre. Es un solo sacrificio el que hizo Dios a través de su Hijo. Jesucristo no hizo 3 sacrificios. Cada vez que tú pecas, entonces, ay no, es como clavar a Jesús y pisotear su sangre. Cada vez que tú dudas de lo que Jesús hizo por ti eternamente y para siempre, estás pisoteando la sangre de Cristo. Eso es terrible. O sea, no es bueno. Entonces, el sumo sacerdote que ahora tenemos, pues es un sumo sacerdote que espiritual, eterno y para siempre. No es un sacerdote que se repite cada vez que tocaba elegirlo. Entonces el que tenemos en la iglesia, en su novia, en la iglesia de Cristo, y tú eres parte de esa iglesia, es para siempre. Esa es la gran conclusión. Ahora, vamos al capítulo 10, pero el versículo 11 al 18. La obra terminada de Jesús, la perfección. Ya comparamos el Antiguo Testamento, sacrificios, holocaustos, becerros, carneros y todo eso. Para un año. Un sacerdote que cada año entraba y moría, tocaba reemplazarlo por otro, o sea, esperar a ver que llegue otro. Pero ahora vamos a ver cómo fue lo de Jesucristo. Y miren lo que dice, vamos a leerlo, el versículos hasta el 18 y luego comenzamos a desmenuzarlo. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero ahora viene la comparación. Eso hacían los sacerdotes y lo estaban haciendo en ese momento. Recuerde que cuando se escribe la carta a los hebreos todavía no se ha destruido ni el templo ni Jerusalén y se están haciendo sacrificios. Pero esos sacerdotes y esos sacrificios todos los días. Ahora, pero Cristo quiere decir en griego el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros.
Habiendo ofrecido, ¿cuántas veces se ofreció Jesús para morir? Habiendo ofrecido una vez para siempre. ¿Una vez para cuánto? Para siempre. Para siempre. Un sacrificio, un corderito. ¿Para cuántas veces? Para siempre. Y si tú aceptas este pacto, este sacrificio, a este corderito, entonces tu salvación no es por un año, sino ¿cómo? Para siempre. Un solo sacrificio por los pecados. No habla en plural. Por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ya Dios aceptó, el juez justo aceptó el sacrificio de su Hijo como corderito por todos los pecados del mundo. Ya lo aceptó. Ahora, ¿cómo lo aceptó? Jesús allá en la cruz, recuerda que dijo: Padre, consumado es. Padre, he terminado. Más o menos dice: ya, listo, terminé, pagué por todos los pecados, no de los que están vivos, ni de los comuneros, sino de aún de los que ni han nacido. Pagué por todo, Señor. Derramé hasta la última gota de sangre. Es el pago, el sacrificio de este corderito, que es tu Hijo, que tú enviaste. He cumplido tu voluntad. Consumado es. No le tomes en cuenta los pecados de ellos. No les tomes en cuenta. Así es el Señor Jesús. Y entonces ahora el Padre, ¿qué hace? Lo eleva, le devuelve la gloria y lo sienta a su derecha. ¿Por qué? Eso es simbología o es teología de victoria, de que aceptó el juez justo y poderoso, aceptó ese sacrificio de ese cordero eternamente y para siempre. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Entonces, ahora, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para cuántas. Vea, esto es importante, esto es clave, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para 2 días, para 8 días, para un año, no, para siempre, a los santificados, o sea, a ti y a mí, a la iglesia, a los cristianos, a los que estaban saliendo del judaísmo y a los gentiles que se convertían al cristianismo, a la iglesia, una sola vez y para siempre. ¿Los hizo qué? Los hizo, está hablando en pasado. No los va a hacer, los hizo en la cruz, los hizo perfectos para siempre. Y mire, luego dice, y nos atestigua lo mismo. ¿Quién? El Espíritu Santo da testimonio de que eso fue así, de que eso es verdad y por eso lo puso en nosotros. Todo el que cree que Jesús pagó una sola vez y para siempre, está diciéndole, te hizo perfecto. Porque ante Dios no puede ningún imperfecto. Nos hace perfectos. Dice, pero Señor, yo todavía tengo ahí pensamientos y hago cosas. Claro, porque estamos en un cuerpo terrenal, un cuerpo carnal, con deseos y sentimientos y cosas humanas. Pero ya en tu espíritu, Él ya es perfecto. Y lo que va al cielo no es este cuerpo, va es tu espíritu. Abimael, espíritu, va para el cielo. Lorena, Carlos, Martita, Juan, Pedro, Manuel, Fabio, todos los que están ahí escuchando van al cielo, pero este cuerpo no, este cuerpo ahí se equivoca, falla, pero ya yo estoy sellado y seguro. ¿Y quién da testimonio de eso? No es el pastor, no es el sacerdote, no es el mismo Espíritu Santo, da testimonio de que lo que hizo Jesús en la cruz es valedero eternamente y para siempre. Perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué santificado? Apartado. Recuerde que antes nos dijo, nos apartó. A los que creímos, a los que creímos en Jesús y en su obra, nos apartó. Una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque después de haber dicho, ¿qué dijo? Mire, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Está hablando el Espíritu Santo allá en el Antiguo Testamento, diciéndole a los judíos lo que va a suceder. El Espíritu Santo por eso da testimonio, porque Él fue el que dio esa palabra y ahora lo vio realizado en Jesús. Este es el
pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más, uy, esto es hermoso, mire esta promesa, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pecar es equivocarnos, errar en la ley, no dar al blanco. Transgresión es ir en contra de Dios, hablar en contra de Dios, dudar de Dios y especialmente ser idólatra. O sea, cuando yo tengo algo que adoro o le doy poder o asumo que me ayuda como Dios o más que Dios, eso se llama idolatría. Cuando usted pone su fe en un objeto, en una cosa, en una energía, en una persona, en algo que le sustituye a Dios, eso se llama idolatría, eso se llama transgresión. Transgresión es comparar a Dios con cosas, con dioses de la mitología, con energías, con fuerzas, con suerte. El agua bendita, la mata de no sé qué, el cuadro de si sé cuándo, la cruz de si sé dónde, el aceite de no sé qué, la agüita bendita de no sé cuándo. Todo eso es idolatría. Eso se llama transgredir o transgresiones. Y Dios decide perdonarlas todas, todas, porque la misericordia de Dios es mucho más abundante, es mucho más grande. Pues donde hay remisión de todo esto, no hay más ofrendas por pecado. O sea, que si ya Dios decidió perdonarte todos tus pecados cometidos y los que no has cometido, pues ya no hay que hacer más sacrificios, ni hay que hacer más holocaustos, ya no hay más ofrendas que ofrecer, ya todo. En la antigüedad había que hacer ofrendas por el pecado consciente y por el no consciente. Había que llevar ofrendas siempre. De pronto pequé en algo, llevaba uno una ofrenda para no ir a desagradar a Dios. Entonces, volvemos a repasar. Todo sacerdote está siempre ministrando día y noche, muchas veces. Pero ahora no, nuestro sacerdote, que es el mismo corderito, que es el mismo sacrificio, derramó su sangre, lo hizo una vez y para siempre. Y ahora que ha hecho Dios, lo ha sentado a su diestra como una forma de decir, Él lo hizo perfecto. ¿Cierto? Entonces, qué hermoso es saber que tenemos un sacerdote que es eternamente y para siempre. Mientras que el otro tenía que entrar día tras día a ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, como lo tenían que hacer los sacerdotes del antiguo pacto. Jesús todavía ministra desde el cielo en su tabernáculo, que es eterno y celestial. Recuerde que Moisés fue llevado al monte para mostrarle el tabernáculo celestial y que lo tratara de hacer con artículos de la tierra. Pero ahora Jesús está sentado en el mismo trono, en el mismo tabernáculo, en el mismo templo, en la presencia del Padre. Ahí es donde está el sacerdote. Decía, Él no tiene que entrar y salir, Él está allí permanentemente y para siempre. Entonces, Él tiene un ministerio de interceder por su pueblo, por los judíos, por los no judíos, por todo, para que el Señor tenga misericordia y espere que su ira sea guardada allí hasta el final de los tiempos. Eso es, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo la ve? Entonces, el Señor es Dios, Jesús es Dios, hecho hombre, Él viene, se sacrifica y por eso puede estarse allí. Hasta sus enemigos, hasta que sus enemigos, sean ¿qué? Puestos como butaco, como tapete de sus pies o estrado. Esto es para la consumación de la obra perfecta que el Padre va a hacer por su Hijo, porque ahora lo honra. Y cada parte se va conectando. La encarnación conduce a su vida perfecta, o sea, el nacimiento. Su vida perfecta conduce a su muerte y expiación de los pecados de todo el mundo. Su muerte expiatoria conduce a la resurrección del Señor. Y su resurrección conduce a la ascensión de Dios, de Jesús.
y su resurrección y su ascensión a la gloria eterna, al triunfo perfecto sobre todo enemigo que él tiene. No como por ejemplo la religión católica dice que los amamos, pero en eso no es bíblico. Dice que celebran ahorita la ascensión de María. Ascensión, o sea que también así imitando a Jesús que fue llevada al cielo. No, eso no es correcto. María murió y fue enterrada y sepultada. Su espíritu está ya con el Señor, pero ella no ascendió en cuerpo, nunca, jamás. Eso es algo tan vergonzoso. Compararla con Dios. No, María no es la madre de Dios. No, Dios no tiene madre. Dios es el creador de todo. María fue creada por Dios. Y María sí fue escogida por el Padre para que humanamente fuera la mamá de Jesucristo hecho hombre, pero no de Jesucristo Dios. No, ella no puede contener a Dios. Por eso ella dijo, hagan todo lo que Él manda. Hagan todo lo que manda. Y ella dijo, a mi Señor, bendito y alabado sea. Y ella glorifica al Señor. No, ella no dice glorifíqueme a mí, yo soy nada. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, que fue el único que pagó. María no fue a la cruz. María no era el corderito inmolado. María no resucitó entre los muertos. No, cuidadito, eso es igual que idolatría. Y eso es lo que a Dios le duele. Que nosotros tomemos un símbolo tan hermoso como la Virgen María para convertirla en un ídolo. Entonces, o convertir a Pedro en ídolo, o a José, o al que sea. No, nada lo puede comparar, nada puede compararse al Hijo de Dios. Jesucristo es Dios hecho carne. María no es humana hecha Dios, no. María es humana que murió igual que Pedro, igual que Juan, igual que todos vamos a morir. Y claro, como tenía el Espíritu de Dios, pues está con él. Está allá en el cielo, maravilloso. Una mujer dedicada, entregada, valerosa, que decidió y no dudó nunca cuando el ángel la visitó, no dudó del mandato que Dios le daba ni la responsabilidad, como lo hizo Zacarías, que sí dudó. Ella no dudó en ningún momento. Eso es hermoso y es de alabar. Y cuando convirtió el agua en vino, ¿qué dijo? Voy a decirle a mi hijo que haga eso vino. No, el hijo le dijo que quién es mujer conmigo, nada que ver, olvídate. Yo no vine a hacer eso. Sin embargo, Jesús, por amor, convirtió el agua en vino. ¿Y qué dijo María? Vea, no hagan lo que yo les mande, hagan lo que Él les ordene. Y si Él ordena, háganlo. Porque aquí yo soy su sierva, dice ella. Tu sierva, oh Dios. Haré lo que tú me mandes. Eso es lo importante. Tenemos que tener cuidado con esas cosas porque caemos en idolatría. Y ese es una cosa que el enemigo le gusta hacer para doler el corazón de Dios. Entonces, ahora viene la parte de dar ánimo a los que están desanimados a la luz de este sacrificio que hace Jesús. Los que estaban allí, los judíos a los que se les escribe esta carta, ellos estaban entre los que estaban firmes y los que se estaban desertando, los que se estaban yendo. Los que se estaban yendo, normalmente, lo que la palabra de Dios nos indica es que nunca habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Habían recibido la palabra, habían creído que Jesús era el Mesías, hasta se mandaban bautizar, ¿cierto? Pero nunca jamás creyeron que el sacrificio de Jesús fue suficiente para la vida eterna. Por eso se estaban regresando otra vez a los ritos, al sacerdocio, a los sacrificios y todas estas cosas. Entonces mire lo que ahora viene. Ahora el libro de Hebreos viene a darle ánimo a los que están firmes, a los que no han desertado. Y dice así, o sea, es un resumen de lo que Jesús hizo por todo el pueblo. Y dice el 19 de Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Recuerde que no entraba sino el sacerdote, el sumo, una vez al año. Ahora nosotros podemos entrar porque Él nos convierte, por haber creído en Jesús, en sacerdotes, en reyes, en profetas, en hijos de Dios. Y podemos entrar. Recuerde cuando Jesús estaba allí y muere,
cuando él muere, y son más o menos las 3 de la tarde, la hora novena, dice que el velo que separaba el lugar santísimo, donde solamente entraba el sacerdote y donde estaba la presencia de Dios, el arca, se rasga. Ese velo se rasga de arriba abajo. Y los sacerdotes estaban en el templo. Cuando Jesús muere, los sacerdotes están en el templo y ve como el velo se rasga. Ahora, esa es simbología que permitió Dios al rasgar ese velo, porque fue Dios el que lo rasgó. Quiere decir que ahora podemos entrar libremente al trono, a la presencia de Dios. Te dice acá, teniendo libertad. Teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar, porque a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ese velo que se rasgó, el velo significaba Jesús. Cuando Jesús es rasgado, azotado, cortado, mancillado, se rasgó. Él es el velo, Él se rasgó, y por medio de Jesús podemos pasar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Tenemos libertad. ¿Entiendes esa palabra? Libertad. Esto establece como un hecho, nos exhorta que no tiene usted que ir a ningún sacerdote, ningún pastor, a ningún líder a decirle, ore por mí, hable por mí. No, tú lo puedes hacer directamente si has creído que Jesús era el Cordero, que hizo un nuevo pacto contigo, que aceptaste que Él pagó por todos tus pecados, que tú no tienes que hacer nada sino solo creer en lo que Él hizo. Él pone el Espíritu Santo en ti, que es Jesús mismo, el Padre, y ya queda sellado. Ahora tienes libertad, libertad, libertad. Antes no había libertad. Unos se podían acercar al atrio, no más. Los que eran servidores y sacerdotes levitas podían llegar hasta el lugar santo, pero únicamente el sacerdote, y una sola vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para poder llevar la sangre, para decirle, ve a Dios, por favor, perdona al pueblo, cubre los pecados por un año. Entrar en el lugar santísimo con libertad. Puedes entrar las veces que quieras, en el momento que quieras. Padre, necesito. Padre, te alabo. Padre, gracias. Padre, ayúdame. Puedes entrar por medio de Jesucristo, porque Él estás en Cristo y tú puedes entrar. Ese es el velo. Jesús es el velo. Entonces tenemos libertad para entrar a ese lugar sin ningún problema. Teniendo libertad para entrar. Esto era imposible para muchos. Por eso, cuando en tiempos presentes de la vida, de los cuales dijo allá Tomás, que hasta que no tocara las llagas, no. Tocar la llaga era poder atravesar a Cristo, poder entrar al lugar santísimo. Y Tomás tenía miedo y dijo, toca, mete aquí tu mano en mi costado, atraviesa el velo, atraviesa el lugar santísimo. Es el camino nuevo y vivo, dice la palabra. ¿Camino qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, es el velo para poder llegar al Padre y pedir lo que tú quieras. Y cuando tú estás en la presencia de Dios con el Espíritu Santo, tú no vas a pedir cosas tontas. El que entra allá y pide cosas tontas, no entró al lugar santísimo. Puede hablar con Dios, pero no ha entrado al lugar santísimo. Eso significa que el sacrificio que Jesús es un sacrificio fresco, permanente, continuo. Usted puede entrar, es un sacrificio, eso está aquí en tu mente y en tu corazón. Dios te permite entrar porque es un sacrificio vivo, permanente. Aún sucede en este momento, en cada momento en que tú entres, ¿cierto? Porque ya no estamos bajo ese viejo pacto, sino bajo el nuevo pacto. Es un camino nuevo y vivo, no muerto, porque Cristo está vivo, Él no se quedó en la tumba. Ese velo se rasgó. A través de ese velo que separaba ese lugar santísimo del lugar santo. Ahora podemos entrar cuantas veces tú quieras. Y ese lugar es Cristo Jesús, su carne que fue rasgada, que fue atravesada, clavada allí. Ese sacerdote sobre la casa de Dios. Ya, mire que no habla sobre la casa de Israel, el tabernáculo de Israel, de Moisés, no, sino ahora es el lugar santísimo, el lugar santo, en la presencia de Dios. Ese es el altar de Dios por el camino.
y el sacerdote adecuado. O sea, hay un solo camino, que es Cristo, hay un solo sacerdote, que es Cristo, el velo que se rasgó, que es Cristo. Todo es Cristo. Por eso cuando tú lees el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Samuel, Daniel, Isaías, Jeremías, todo lo que tú lees, tienes que buscar qué habla de Jesús, qué habla del Cristo, qué habla del sacerdote que es Jesús. Todo tipifica a Jesús. Si usted interpreta la Biblia sin encontrar a Jesús ahí, entra en una doctrina errada, entra en una secta. Así de fácil. ¿Qué tal? Tremendo. Ahora mire, a la luz de lo que hizo Jesús, acerquémonos ahora a Dios. El versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Ya no necesitas ser hipócrita ni no, sincero. En plena certidumbre de fe, no de las obras que has hecho en lo que has hecho, sino de fe. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. La conciencia es la que te acusa. Pero mire que el sacrificio de Jesús, y por haber creído en lo que hizo Jesús, tu conciencia es lavada de eso, de creer que soy culpable, de que soy malo, de que merezco el castigo, de que tengo de hacer algo para que Dios me ayude. No, ya tu conciencia es lavada con agua pura. Él lava todos los cuerpos con agua pura y nos limpia la conciencia. La conciencia es la que te acusa. La conciencia es la que te hace ir otra vez a hacer obras muertas, sacrificios que no necesita Dios. Él ya no quiere sacrificios. Él ya tuvo el sacrificio más hermoso que fue Jesús. ¿Para qué más sacrificios? Entonces puedes acercarte confiadamente. Él ya limpió tu conciencia. No necesitas. Tienes que decirle a tu momento, conciencia, ya Dios me perdonó. ¿Cómo así que usted me está acusando? Yo puedo acercarme las veces que quiera a mi Señor. Él ya me perdonó. Tu conciencia es la que te acusa. Ojo con eso, Satanás va a atacar tu conciencia. Malo, pecador, Cristo te va a mandar al infierno, Él no te ama, Él no te quiere. Mentiras, porque Él ya hizo una obra perfecta. El versículo 23 dice, a la luz de lo que hizo Jesús, aferrémonos entonces a esa verdad, no a otra. Y vamos entonces ahora a entrar a la parte gruesa. A la luz de lo que hizo Jesús, busquemos entonces la comunión con el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia, los que han creído. El pueblo de Dios no es Israel. El pueblo de Dios ahora es su familia, somos sus hijos, es la iglesia. Es la iglesia. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel, ¿cierto? El que Dios usó para traer la salvación a este mundo. Por medio de los judíos vino Jesucristo y nosotros, la promesa que le hizo a Abraham. Entonces dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor, a la nueva ley. La ley ya era cumpla. Ahora aquí la nueva ley es ame. Y yo te voy a llenar de amor. Y a las buenas obras. Las buenas obras son las que nosotros hacemos porque ya somos salvos, no para ser salvos ni para recibir nada. Yo no diezmo para recibir, yo diezmo porque amo. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire, algunos no se están congregando. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esta gente se había apartado de Dios y ya no querían congregarse. Ellos querían ir allá a hacer sus ritos. Tanto cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día en que viene Jesucristo y lo estamos viendo. Guerra, rumores de guerra. Israel está encerrada. El peligro, dice acá, de rechazar voluntariamente el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Qué pasa? Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad y ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de horror de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por un testimonio de los 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo creen ustedes que va a recibir por pisotear la sangre del Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu que fue el testigo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perdón, yo cierro acá. Ya. Mía es la venganza, yo pagaré.
Mía la venganza. Y el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué está diciendo acá para cerrar ya? Lo que está diciendo es que estas personas que rechazan el sacrificio de Jesús, que rechazan el nuevo pacto, que rechazan al Cordero de Dios, que rechazan lo que Jesús está ofreciendo, están pisoteando la sangre de Cristo. ¿Y quiénes son? Son todos aquellos que no creen en Jesucristo. El pecado imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo, es no creer que el Espíritu Santo es testigo de lo que hizo Jesús en la cruz, que pagó por los pecados de todo el mundo eternamente y para siempre. Un solo sacrificio, un solo cordero. Él murió, Él derramó su sangre y pagó por todos. Todo el que dude de que Jesús hizo eso, está pisoteando la sangre de Jesús. Y ese pecado es imperdonable. Y es verdad. Todo el que rechaza a Jesús, pues no tiene al Espíritu Santo. Si no tiene al Espíritu Santo, no puede ser salvo eternamente y para siempre. Toda persona que duda de que Jesús pagó por tus pecados y que tienes que hacer cosas para que Dios te perdone o te lleve al cielo o no pierda la salvación, está pisoteando la sangre de Cristo. Doloroso, horrible, pero es la verdad. ¿Quiénes son? Todos aquellos que rechazan. Aquí dice, claro que ellos pudieron ir y degustar, conocieron a Jesús, vieron su obra, vieron sus milagros. Ellos pueden ver en su vida milagros, ellos pueden ver que la gente se transforma, pero no creen. Es más, pueden ir al seminario teológico, aprender de la salvación, del nuevo pacto, aprender del antiguo pacto. Ellos pueden saber sobre matrimonios, ellos pueden saber sobre todo, son teólogos, pero nunca han creído en Jesús, en lo que Él hizo. Saben que Jesús vino, saben que es el Hijo de Dios, pero no creen que lo que Él hizo es para salvarte eternamente y para siempre. Todo el que rechaza que Jesús es Dios hecho hombre, que vino, murió y pagó por tus pecados, está pisoteando. Es un pecado que no tiene perdón. ¿Por qué? Pues porque no ha creído en Jesucristo. Creyó en el Evangelio, creyó en que Jesús, pero no ha creído en que Él ya pagó. La gracia, el que rechaza la gracia, o sea, el favor inmerecido de no hacer nada sino solo creer, pues está pisoteando la sangre de Cristo. Han creído en todo, pero menos en Jesús. Jesús es la gracia. Jesús es el Cordero. Jesús es el sacerdote. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el sacrificio perfecto. Entonces, estos judíos querían ahora volverse al judaísmo pisoteando la sangre de Cristo. O sea, vieron que era el Rey, vieron que era el Mesías, vieron que Él pagó por los pecados, vieron todo. Y sin embargo, decidieron no aceptar eso que Él hizo por ir a hacer las costumbres de los judíos. O por ir a hacer un sacrificio, un ayuno, o tienes que vestirte así, o tienes que dejar de comer aquello, o tienes que hacer un pacto, un triple pacto, cuando ya hay un pacto que es el pacto nuevo de la sangre de Cristo. Esto es hermoso. Primero, porque te da la paz de que estás seguro eternamente y para siempre por haber creído lo que hizo Jesús. Pero es terrible para todo aquel que rechaza a Jesús. Oremos para que la gente vuelva a Cristo y no rechace a Jesús. Padre, pedimos perdón por aquellos que no te aceptan y que usan otras cosas paralelas, justificando así su pecado, Señor. Ten misericordia de ellos y abrázalos con lazos de amor, para que ellos crean en ti como el único Señor, mediador entre Dios y los hombres, el único Salvador, que tú eres la gracia, tú eres el Mesías, tú eres el Cordero inmolado y tú fuiste el sacrificio perfecto que Dios aceptó y que ahora por creer en eso tenemos vida eterna. Y todo el que rechaza esto está pisoteando la sangre de Cristo. Dios, ten misericordia de ellos. Amén. Amén. Dios me los bendiga hasta dentro de 8 días.